que sucedió ayer en el Senado con, bueno, usted ya vio con Adriana parte o un avance de esta información, la salida de Santiago, o bueno, que hayan sacado a Santiago Neto de la FEPADE resultó en una gran discusión y para ampliar un poco más la información al respecto hacemos contacto con Alberto Morales, él es periodista del Universal. Alberto, muy buenos días. Hola Conrado, muy buenos días, un saludo para ti, para todo tu auditorio. Pues sí, la renuncia, esta dimisión que hizo el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, el viernes pasado, pues provocó una gran crisis en el Senado de la República, en donde los grupos parlamentarios ayer tomaron la tribuna, ello en protesta, porque acusaron que una mayoría del PRI y del Partido Verde en la Junta de Coordinación Política eligieron un método para procesar si el Senado objeta o no esta destitución. El método que eligieron los partidos políticos, el PRI y el Verde, es que se cite este día a una reunión de trabajo a tanto al exfiscal, a Santiago Nieto, como al encargado de despacho de la PGR, Alberto Díaz Beltrán, para que pues den sus argumentos tanto en favor y en contra sobre esta destitución. Después que se haga este análisis, esta exposición, los senadores podrán hacer 34 preguntas a cada uno de los invitados y luego tomar la decisión, pero aquí viene el punto importante. Esto el PRI y el verde quieren que sea por medio de urna, por cédula, en voto secreto, es decir, en una papeleta para que no se conozca qué senador está votando en qué sentido. Eso fue lo que generó más molestia en las bancadas del PAN, del PT y del PRD, quienes dijeron que ellos no van a aceptar ese método y su sugerencia de ellos era que primero se llevara el tema a la Comisión de Justicia, que ahí pues comparecieran ambos funcionarios, y el encargado de la PGR y el ex titular de la FEPADE, y después se emitiera un dictamen que fuera sometido al Pleno, pero en votación abierta, en el tablero, es decir, que cada senador se haga responsable del sentido de su voto. Y pues esto fue lo que ocurrió y después ayer durante la sesión pues se intentó pues avalar este método de la Junta de Coordinación Política, lo que llevó otra vez a que los partidos de oposición tomaran las bancadas y esto pues también generó una crisis, pues ayer también estaba programada una reunión a las 5 de la tarde con la Comisión de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda para comenzar ya con el análisis y la discusión de la Ley de Ingresos 2018. Este es el segundo componente del paquete económico del país y pues se tuvo que suspender porque el bloque del PAN, PRD y PT dijeron que ellos no se van a presentar hasta que se arregle el tema del fiscal. Hoy se citó a sesión a las 12 del día y vamos a ver después de pronóstico reservado porque hasta el momento las posiciones no han llegado a ningún acuerdo y pues el PRI y el Verde se mantienen en su postura de que sea por voto secreto y la oposición en que sea por un voto abierto, Conrado. Este tema de Santiago Nieto puso a la oposición alerta ante la posibilidad de que pueda iniciar o pueda ser parte de una estrategia para, bueno, lo que ellos han comentado es que les preocupa que en pleno proceso electoral se haya destituido a titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Entonces, esto lógicamente la oposición en el Senado se reflejó en esta discusión que tuvieron ayer, tomaron la tribuna, discutieron, se acusaron. Hacía mucho que en el Senado no veíamos este tipo de situaciones, ¿no, Alberto? Así es, nosotros teníamos registrado que en diciembre de 2013, la última vez que se tomó la tribuna fue en el marco de la discusión de la reforma energética y pues sí, como tú mencionas, pues la destitución del fiscal encargado de investigar los delitos electorales y sobre todo también una investigación que él llevaba del caso Odebrecht fue lo que más más ha generado polémica durante los senadores porque pues se presume que la empresa brasileña podía tener vínculos con campañas electorales, en este caso las campañas de 2012, entonces estamos pues en vilo, porque también el PAN ayer lo mencionó, no hay Procurador General de la República, no hay fiscal de atención de delitos electorales, no hay fiscal anticorrupción, entonces están en un brete institucional todo lo que tiene que ver una parte de la Procuración de Justicia del país, pero sobre todo este último esta remoción que tiene que ver con la investigación de los delitos electorales ya con arrancado el proceso electoral 2018.
La justificación que dio la Procuraduría para retirar a Santiago Nieto fue que violentó la presunción de inocencia y el debido proceso. Y lógicamente, con esta reacción de la oposición en el Senado, la situación se complica un tanto más en el ambiente político del país, porque pues es la oposición la que está molesta. Y ayer ahora lo que analizan es cómo vamos a entrevistar y cómo vamos a decidir si estamos de acuerdo como Senado o no con la decisión de la PGR. Y eso es el otro tema que atoró la discusión y que atoró la operatividad del Senado ayer, pues allá en la Ciudad de México. Lógicamente, hoy esto generará mucha más información, ¿no, Alberto? Tendrán hoy que decidir y tendrán hoy que realizar la entrevista y tendrán hoy que definir cómo van a decidir los senadores qué pasará con Santiago Nieto. Exacto. También cabe recordar que para que el Senado de la República objete la destitución del exfiscal Santiago Nieto, tiene 10 días hábiles y estos empezaron a correr a partir de ayer, es decir, antes de tienen hasta el 3 de noviembre para que el Senado defina si objeta o no esa destitución. De no hacerlo, pues quedaría en firme pues la salida de Santiago Nieto de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Y pues como tú bien mencionas, el problema está en la votación, si es por voto secreto en urna o si se hace por votación abierta para que cada uno, pues también los ciudadanos conozcan en qué sentido vota cada senador. Claro que eso es lo interesante, ¿no? Vamos a ver quiénes son los que están de acuerdo con la salida de Santiago Nieto, quien estaba a cargo de la investigación esta de la relación de Odebrecht con las campañas electorales, este fiscal que además tenía ya en jaque algunos exgobernadores priistas, este fiscal que además tenía a su cargo algunas acusaciones que ya se habían hecho de la manera en cómo se entregaron los recursos que se recaudaron en todo México para damnificados. Es decir, Santiago Nieto tenía en sus manos algunos temas muy interesantes y algunos asuntos trascendentes para el país. Lo remueven, el Senado trata de intervenir y ahora es importante saber cómo vota cada uno de los senadores respecto al futuro de Santiago Nieto frente a la FEPADE. Así es, Conrado, y como tú bien mencionabas, ese fue uno de los argumentos, por ejemplo, del PT, del coordinador Manuel Bartlett, quien dijo que pues Santiago Nieto es un fiscal pues incómodo, que lo quieren eliminar por las investigaciones que lleva sobre el caso Odebrecht y también en contra de los exgobernadores del PRI. Sin embargo, los priistas establecen también algo interesante y tienen razón según el librito, ¿no? El tema de la presunción de inocencia y el debido proceso que quizá violentó Santiago Nieto al momento de hacer público que recibió una carta de Emilio Lozoya para que procediera de tal o cual forma. Sin duda, esto violenta este punto importante en el nuevo sistema de justicia penal y lógicamente hay justificación también del otro lado, pues, ¿no? Y esa discusión es la que tiene atorado al Senado. Así es, sobre todo también este tema porque el exfiscal Santiago Nieto, en una carta que envió al Senado, él también se quejó de que no le respetaron a su debido proceso porque no le dieron derecho de audiencia. Es decir, en su misiva, él dice que el encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, le informó personalmente de su dimisión, no dándole mayor argumento. Entonces no le dieron la oportunidad de presentar pruebas en su favor, y también pues él menciona que es endeble jurídicamente la destitución, porque Elías Beltrán es el encargado de despacho, no es el procurador general de la República. Entonces estas son también cuestiones que tendrán que revisar si se da la sesión esta tarde en el Senado de la República. Qué interesante caso, sin duda para la historia de México y para, pues, en este ambiente electoral nos pone de manifiesto que la competencia camino al 2018 cada vez se complica mucho más. Alberto, te agradecemos mucho el contacto, vamos a estar al pendiente del resultado y seguramente te molestaremos mañana de nueva cuenta para que nos platiques cómo se vivió esta decisión en el Senado de la República para poder, cómo decide cada senador cuál es el futuro de Santiago Nieto. Muy bien, Corrado, seguimos pendientes y a la espera de la información, y con mucho gusto estaremos participando. Que tengas un excelente día, Alberto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego.